En este canal hemos resaltado la importancia de realizar un presupuesto personal y mucho más en tiempos de crisis. Sin embargo, aunque es natural que vayas puliendo la manera de llevar tus gastos mensuales, con el paso del tiempo va a ser más fácil para ti llevar este seguimiento si realizas de manera juiciosa tu presupuesto personal. ¿Qué puedes hacer para que tu presupuesto personal funcione? Antes de entrar en los números, es fundamental que hagas un alto para identificar cuáles son esos errores que generan que el presupuesto no funcione en la vida real. Porque si no aprendemos de los desaciertos, estamos destinados a cometerlos una y otra vez. Quédate en este video hasta el final para que puedas tener claro cuáles son los errores más grandes a la hora de realizar tu presupuesto personal y que, al contrario del objetivo que significa registrar tus ingresos y gastos, pueden dejarte sin dinero para las cosas realmente importantes. Error número 1. Seguir como si nada. El error más común de todos es hacer caso omiso de tu presupuesto y seguir como si nunca hubiera existido. Si ya le invertiste tiempo, sudor y lágrimas, date por lo menos la oportunidad y comprométete a probarlo por un tiempo. Error número 2. Presupuestar con puras adivinanzas. Obligatoriamente, antes de trazar cualquier presupuesto, se debe saber bien qué se va a hacer con el dinero, es decir, estimar cuáles son tus gastos con toda seguridad, no simplemente hacer un cálculo tentativo. Para saber exactamente cuánto se gastará en cada cosa, se puede hacer un análisis de las últimas facturas para determinar una cantidad promedio. Obviamente habrán circunstancias que forzarán a alterar ese cálculo, pero presupuestar con puras adivinanzas es un grave error. Error número 3. Nunca actualizar las cifras y no tener presente el aumento del costo de vida. Si has estado presupuestando tus gastos y te percatas que antes te funcionaba y ahora no, es posible que no hayas actualizado los precios de tus compras. También es posible que tus ingresos hayan aumentado año con año, pero asimismo, el precio de los artículos y servicios también tienen sus propios incrementos que podrían desajustar tu presupuesto. Por eso es fundamental tomar en cuenta el costo de vida. Error número 4. Ser poco realista y tener metas irrealizables. Llevar un presupuesto es para mejorar tus finanzas, pero tampoco debe ganarte la impaciencia ni tampoco tener estándares demasiado altos. Uno de los más grandes errores es pensar que algunas cosas te van a alcanzar con tu bajo presupuesto y decides tomar fondos de lugares primordiales por tratar de cumplir con tu vida elegida. Lo principal del presupuesto es lo que te permite vivir, por lo que si no te alcanza para otras cosas como vacaciones, debes asumirlo y esperar adecuarte de mejor manera hasta que lo puedas integrar. Error número 5. Ser demasiado rígido. Uno de los principales problemas a la hora de hacer un presupuesto es ser tan estricto que con el tiempo se vuelve imposible seguirlo, sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo o es tu primera vez. Un buen presupuesto es aquel que se adapta a tu realidad, a tus gastos, tu forma de ahorro e inversión, y que no termina por cansarte. Ser muy estricto puede hacer que termines por abandonar tu plan. Lo importante es que tengas bien establecida tu meta y lleves estrategias alcanzables. Error número 6. No tener un sistema establecido. Detrás de cada presupuesto debe existir un método personal que nos ayude a aplicarlo y respetarlo. Desde usar sobres, recordatorios, aplicaciones, todo se vale para que al final de mes puedas saber qué te está funcionando y qué no. Empieza a desarrollar tu método. Quizás algún día lo puedas patentar. Error número 7. Dejar a un lado los ahorros de emergencia. Si solo presupuestas tus gastos mensuales y no tus ahorros, tu presupuesto puede estar condenado desde el principio. La vida pasa cuando estamos ocupados haciendo otros planes, y todo presupuesto razonable necesita una partida para los ahorros de emergencia. Para evitar este error en tu presupuesto, haz de tu ahorro para emergencias una prioridad. Puedes empezar con algo pequeño para empezar a ahorrar. Intenta establecer primero objetivos razonables y alcanzables. Una vez logres tu primer objetivo de ahorro, establece otro nuevo. Llevar a cabo un presupuesto, como se dijo al principio de este video, es para mejorar tus finanzas personales, y para que eso suceda es necesario contemplar los ahorros. Abonos a pensiones y a un fondo de emergencia también deben ser primordiales dentro del presupuesto, junto con los gastos necesarios y las deudas. Los principiantes suelen cometer el error de contemplar solo pagos y pagos sin ver mejoría en sus finanzas. He aquí la clave. Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.